la presentación. ¿La ven, la filmina? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Eso fue lo último que vimos, ¿verdad? Profe, pero estamos viendo la filmina 1. Y nos está pasando. No se está pasando. Qué raro, ¿por qué? ¿No la ven ahí? No, No, profe, profe. todavía no. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. ¿Qué están viendo? ¿Patrocinio letrado? Sí, Sí. profe. Bueno, vamos a ver varios temillas que son así como muy puntuales, porque vamos siguiendo el orden que tiene el código, sin que necesariamente implique que vamos estudiando artículo por artículo. Vamos a hablar del patrocinio letrado. Patrocinio letrado es, en términos generales, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Es el derecho que tienen las partes a litigar, bueno, el derecho y el deber que tienen las partes de litigar en el proceso civil con un abogado que lo patrocine, un abogado que lo asesore, un abogado que le haga los escritos. En Costa Rica, bueno, como funciona generalmente en muchos países, en Costa Rica es obligatorio, en materia civil, para las partes litigar con abogado. Hay historias de Italia antigua, por ejemplo, que en alguna oportunidad se quiso eliminar a los abogados, pretendiendo que las personas concurrieran por su propio medio a los tribunales a buscar justicia, y rápidamente se dieron cuenta los italianos, allá como en 1942, por ahí, por atrás, que era imposible que un sistema de justicia funcionara sin abogados, porque sería muy difícil que se entiendan las partes con el juez si entendemos que el juez es una persona que es abogado y que se utiliza toda esa terminología y todos estos detalles que nosotros estamos estudiando en derecho procesal. Entonces, en definitiva, en materia civil hay que litigar con abogado. No hay excepciones. Bueno, hay excepciones que en algunos supuestos podría perfectamente la parte defenderse sin abogado, pero son muy excepcionales los supuestos. En las audiencias orales, las partes deben actuar asistidas por abogado, salvo que sean profesionales en derecho. Bueno, no le vamos a exigir a alguien que es abogado que contrate otro abogado para que lo defienda. En los escritos que se presenten ante un tribunal, es indispensable la autenticación de un abogado. Si el escrito no va autenticado por un abogado, el tribunal simplemente no lo va a atender. En el proceso, las partes deben nombrar un abogado director. El abogado director, ya les dije, es el abogado principal que lo asesora, que presenta los escritos, que hace todo eso. Y el código establece que la parte puede nombrar 2 abogados suplentes. Este tema de los abogados suplentes tuvo mucha discusión. Mi criterio personal siempre fue que estos abogados suplentes tenían que ser obligatorios. O sea, que todo abogado que litigara tenía obligatoriamente que tener 2 abogados que funcionaran como suplentes. Y esa idea fue muy discutida. Yo cuando hicimos la primera versión del código, yo lo puse como obligatorio, después hubo una discusión ahí, lo quitaron como obligatorio y lo pusieron como potestativo. Después yo tuve otra oportunidad en la Asamblea Legislativa de proponerlo como obligatorio
y me lo pusieron otra vez en otro proyecto y después terminó el colegio de abogados y al final quedó como potestativo, como si la parte quería o no quería. ¿Por qué quería yo que fuera obligatorio lo de los suplentes? Para que así ningún abogado tuviera la posibilidad de decir ante el tribunal que se suspendiera una audiencia porque él no podía asistir. Y el Colegio de Abogados se opuso porque dijo que cuando una persona contrata a un abogado, lo contratan por la confianza que le tiene, por sus particulares características y destrezas, y que una parte no podía estar atenida a contratar un abogado y que al final el abogado mandara 2 suplentes ahí que posiblemente no tendrían las condiciones por las cuales el abogado fue contratado. Eso fue toda una discusión, ya la discusión se acabó, el Código Procesal Civil dice clarito que los suplentes se nombran sí, que es potestativo para la parte nombrar suplentes. Y se establece en una norma que la firma del abogado implica dirección del proceso. Bueno, si un abogado autentica un escrito, se entiende que es director del proceso. ¿Y para qué se estableció esa norma? Bueno, para que quien firme escritos en un proceso asuma la responsabilidad no solamente por los términos en que está redactado el escrito, sino por las consecuencias que se deriven de la tramitación de ese proceso. Porque ya les he dicho yo varias veces, el tema del litigio, el tema de la función de abogado, es que implica una gran responsabilidad y bueno, ya se está viendo que muchos abogados están siendo demandados por responsabilidad civil, por lo que en medicina se habla generalmente como mala praxis. O sea, abogados que se meten a litigar, no estudiaron lo suficiente, no se prepararon adecuadamente y cuando se dan cuenta tienen a un cliente en problemas como consecuencia de una mala asesoría. Las partes pueden actuar en un proceso por medio de apoderado judicial. Ya vimos, ¿verdad? Que las partes pueden otorgar un poder judicial. El poder se puede otorgar mediante un simple escrito. Es un escrito que se presenta ante el tribunal, pero ese escrito, la firma del poder dante, de quien da el poder, tiene que ser autenticada por otro abogado, por un abogado diferente de aquella persona a la que se le otorga el poder. Y el poder especial judicial se entiende otorgado para todo el proceso, salvo disposición expresa en contrario. A mí me ha pasado que me dan un poder, simplemente me contratan simplemente para que vaya a una audiencia a representar al cliente. Estamos claros que mi responsabilidad está limitada a la defensa de esa parte en una audiencia oral. En el resto del proceso, el apoderado o el abogado director será el responsable por lo que suceda. Pero en general, se entiende que el poder es para todo el proceso, salvo disposición expresa en contrario. Y vamos a entrar a un tema que es un tema muy interesante, un tema que es muy discutido en doctrina. Sobre este tema hay bibliotecas enteras, pero nosotros no vamos a entrar a analizar toda la discusión que se puede dar sobre el tema de la legitimación. Yo les voy a dar a ustedes unos parámetros científicos, los parámetros fundamentales para que ustedes entiendan el tema de la legitimación. Después, si alguno quiere profundizar, pues se busca uno de los cientos de libros que hay que se refieren al tema de la legitimación. Vamos a comenzar diciendo que la doctrina distingue entre legitimación material y legitimación procesal. Cuando hablamos de legitimación procesal, material, perdón,
estamos hablando de un momento, digámosle, anterior al proceso. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la relación jurídica material? ¿Verdad? Que la relación jurídica material es la que da nacimiento a una relación jurídica procesal. Bueno, la legitimación se puede ver desde esa perspectiva. Cuando dos personas se reúnen y firman un pagaré, la legitimación material la tienen el acreedor y el deudor que firmaron ese pagaré. En una relación jurídica material como el de la compra de la leche, que vimos cuando hablamos de este tema, la legitimación material la tiene, si es para demandar, el que compró la leche y le salió mala. Y si es para ser demandado, el vendedor de la leche. Esos son los legitimados materiales. A diferencia de la legitimación material, existe lo que se llama la legitimación procesal. ¿Quién se entiende legitimado procesalmente hablando para demandar? Bueno, normalmente el que tiene la legitimación material y se ha visto afectado. ¿Quién tiene la legitimación procesal para ser demandado? Bueno, el legitimado material que causó una afectación a una persona. Vamos a ver ya con el código cómo se regula este tema. Vean, desde la perspectiva de la legitimación material, se entiende que está legitimado para demandar el titular del derecho o interés que se hace valer. Quien se vio afectado porque compró una caja de leche y le salió con algún problema que le afectó su salud, el legitimado material para demandar es el titular del derecho o interés que se va a hacer valer. ¿Quién es el titular del derecho o interés que se va a hacer valer? Quien compró la caja de leche, que se vio afectado. Es titular del derecho a la salud, que se vio afectado como consecuencia de la caja de leche. Y lógicamente, tiene legitimación material de la relación jurídica material quien vendió la caja de leche. Vamos a hablar de la legitimación procesal. ¿Quién está legitimado procesalmente hablando para demandar? Bueno, está legitimado, de acuerdo con el Código Procesal Civil, de acuerdo con el 21.1, quien alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión. ¿Y quién tiene legitimación procesal para ser demandado? Aquel al que se le atribuya una determinada relación jurídica con la pretensión. La legitimación procesal se clasifica en legitimación activa y legitimación pasiva. Legitimado activo, quien demanda. Legitimado pasivo, el que es demandado. Y aquí les voy a contar una historia que es fundamental para entender el tema de la legitimación. Cuando nosotros comenzamos a redactar el Código Procesal Civil en el año 2015, para comenzar a redactar ese código nos dieron de base un código que había sido redactado, un proyecto que había sido redactado
entre 1998 y 2014. Fue un proyecto que lo desechamos inmediatamente, decidimos que no se iba a seguir con ese proyecto y que los redactores del actual Código Procesal Civil íbamos a hacer un código totalmente nuevo y diferente, con una estructura totalmente diferente. En el tema de la legitimación, aquel proyecto que descartamos tenía una visión muy cerrada de la legitimación procesal, de la legitimación procesal. Ese código decía que solo podía demandar quien fuera titular de la relación jurídica material. Y lógicamente, solo podía ser demandado quien tuviera algún derecho que satisfacer en relación con esa pretensión jurídica material. Inmediatamente nosotros nos dimos cuenta de que esa concepción era muy radical, porque prácticamente decía que solo podía demandar quien tuviera derecho. Y volvimos al Código de 1990 para consignar esta legitimación procesal que ustedes ven ahí en la pantalla, que es una legitimación abierta, muy amplia. Vean que dice que tiene legitimación para demandar quien alegue, o sea, basta alegar, quien alegue tener un derecho que demandar en relación con una relación jurídica material. Y dice el código que tiene legitimación pasiva aquella persona a la que se le atribuya una determinada relación jurídica con la pretensión. Vean que para tener legitimación procesal basta alegar que tengo un derecho o alegar que alguien está obligado a satisfacerme una pretensión. ¿A qué llegamos con esto? A lo que la doctrina procesal reconoce hoy por hoy, que cualquiera puede demandar sin tener derecho. Yo puedo demandar sin tener derecho, como un derecho de acceso a la justicia. ¿En qué momento entra a funcionar la legitimación material? ¿En qué momento la legitimación material es importante? Cuando se llega a dictar sentencia. Porque en sentencia no le podemos conceder un derecho a quien no sea titular del derecho. ¿Ven la diferencia? Una cosa es la legitimación procesal para demandar y ser demandado, y otra muy diferente, la legitimación material al momento de dictar la sentencia, porque ahí no podemos concederle un derecho a alguien que no sea titular de un derecho, y tampoco podríamos condenar a alguien que no tenga una obligación en relación con el titular del derecho que se requiere. O sea, la legitimación tiene dos momentos. La legitimación procesal para demandar y ser demandado, y la legitimación material al momento de dictar la sentencia. ¿Estamos? Sí, profesor. Como actividad previa a la presentación de la demanda o dentro del proceso, es posible solicitar que se determine o complete la legitimación. Ya eso lo vimos la clase pasada. Cuando se desconoce o no se tiene certeza sobre la persona a la que se pretende demandar, para tal efecto se pueden solicitar las medidas que sean necesarias. ¿Se acuerdan que vimos esta filmina la clase pasada?
del trabajador que no sabía a quién demandar y entonces en materia laboral se acostumbraba a hacer esto. Bueno, nos trajimos esta disposición a materia civil y es una norma que está ahí, que no tengo conocimiento de que se haya aplicado, pero que está ahí y que puede ser muy útil, principalmente cuando una persona tiene que demandar y no sabe exactamente a quién es que tiene que demandar. Y vamos a hablar de la sustitución procesal. Vean. Perdón, Sí. un momento. Es que esta parte de la legitimación a mí no me queda todavía como, digamos, como tan clara, porque yo entiendo la parte de la legitimación procesal, así como usted la explicó, y la parte material, esa parte está bien clara. Lo que pasa es que, y no sé si es que en materia civil es distinta a otras materias, pero por ejemplo, lo que a mí me causa cierta confusión es cómo yo voy a ir a reclamar o cómo yo voy a demandar, cómo voy a tener legitimidad para demandar si yo no tengo... Legitimidad no legitimación. Ah, Legitimidad es una cosa y legitimación es otra. sí, no, ya me quedó claro. Sí, ese es sí, gracias. No, pero, ¿qué le quedó claro? No, es que si son conceptos totalmente distintos, porque es que cuando uno va a interponer, digamos, una demanda, sí tiene uno que tener una, digamos, una relación jurídica con la pretensión. ¿Sí? Si esa relación jurídica con la pretensión no existe, o sea, ¿cómo yo voy a ir a demandar? No, tiene que existir esa, digamos, esa relación, y yo tengo que demostrarla para poder, sí, tengo que tener el interés mío, tiene que estar relacionado con esa relación jurídica y la pretensión. Si no, no tendría ni siquiera sentido. ¿De verdad? Bueno, es que yo no sé si, por ejemplo, en intereses difusos, bueno, pero es que ya me estoy metiendo en otro... ¿En intereses difusos qué? No, que en intereses difusos uno podría digamos, ¿Quién es justificar uno? ¿Quién es uno? la parte actora o la parte activa. Ajá. ¿Y usted cree que en intereses difusos, y no importa si se mete en ese tema, es un tema que yo lo estudio y me encanta y doy clases sobre eso. ¿Usted cree que en intereses difusos usted demanda sin legitimación? No, pero tal vez es más, digamos, Más amplio. sí, porque es como un derecho de muchas personas, no es mi derecho, ¿verdad? Mi derecho mío. Ajá. Sofía, vea, le voy a poner un caso. Sí. Yo mañana, si quiero, puedo ir, sentarme a redactar una demanda ordinaria contra usted, diciendo que usted me causó un daño moral porque me causó una afectación, porque me insultó telefónicamente, me dijo que esto y que lo otro y que lo otro, y tiqui, 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 y yo mañana mismo voy y le presento una demanda ordinaria. Cobrándole daño moral porque usted me llamó por teléfono y me ofendió y taca, 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 taca. Y le pido, bueno, no sé, digo que voy a presentar, que la voy a llamar a declarar a usted porque yo sé que usted va a confesar que usted me ofendió. ¿Cómo hace el tribunal para darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto cuando el proceso comienza? Yo alego que tengo una relación jurídica material con usted. Hablamos por teléfono y usted me ofendió. Sí, pero entonces usted tiene que tener alguna prueba de eso. ¿Quién dice? Yo digo que la voy a llamar a declarar cuando llegue el momento, dentro de 6 meses, que señalen para audiencia complementaria, solicito se llama a declarar para demostrar
que ella me ofendió en una llamada telefónica. Pero esa demanda es una demanda civil, no es una demanda penal. Es que yo estoy dando clases de procesal civil. Ah, bueno. Entonces usted, ok. Basta con que yo alegue que usted me ofendió y que ofrezca prueba que se va a recibir dentro de 6 meses para que yo la pueda demandar. Entonces sí, es. La legitimación es muy abierta, garantizando el derecho de acceso a la justicia, porque nunca se sabe lo que el demandante dice hasta que no se practique, nunca se tiene certeza de que de lo que el demandante dijo en la demanda es cierto hasta que no se practica la prueba. Y nunca se tiene certeza de lo que el demandado dice hasta que no se practique la prueba. Pero entonces, digamos, ese concepto de legitimación es distinto según la materia en la que uno esté trabajando. No, la legitimación es un tema amplio, general, aplicable a todas las materias. Pero es un tema muy importante. Ah, no, claro, eso ni dudarlo. ¿No? Okay. Sí. Yo puedo demandarlo a usted mañana en un laboral diciendo que yo trabajé para usted, me construyo toda una historia y digo que trabajé para usted en tal y tal parte, tacataca, en la finca tal y que tacataca, y pido medidas cautelares y todo contra usted y todo. La puedo demandar en laboral mañana mismo y usted y yo nunca hemos trabajado. Yo nunca he trabajado para usted en mi vida. Y la forma en que yo tengo de defenderme es que si ya después, digamos que si usted pierde esa demanda, yo lo puedo contrademandar y a usted le toca que pagar las costas. Yo no sé qué me haga usted después, pero lo que yo quiero decirle es que yo la puedo demandar a usted mañana si quiere. Sí. No, porque pero entonces... la legitimación procesal es una legitimación abierta. Basta alegar tener una determinada relación jurídica con la pretensión para poder demandar. Y también la puedo demandar a usted con solo decir que usted ahí tiene una obligación común. Okay. Y eso tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia, porque si le ponemos a que una parte tiene obligatoriamente que ser titular del derecho para poder demandar, ahí nadie demandaría, porque a veces la titularidad de los derechos se configura durante el curso del proceso. Vamos. Una última preguntita, una última intervención. Pero, digamos, cuando esto, digamos, en el derecho romano, sí, eso estaba limitado solamente a algunas personas. Entonces, eso desde luego, pues, ha venido variando. Sí, claro. Ya el derecho romano ya pasó hace mucho tiempo. Sí, claro. Gracias, profesor. Profe. Sí. Una pregunta, es que en el libro se habla como de legitimación ordinaria y extraordinaria y no me quedaba muy claro en qué caso estaba en el otro y me surgía la duda si en el poseedor mediato estoy ante una legitimación extraordinaria. ¿Quién habla? Abigail. Sí. Bueno, ahora lo vemos. Está interesante eso. Vean. Esto que está aquí es legitimación ordinaria. Quien demanda alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión. Aquel al que se le atribuye determinada relación jurídica con la pretensión tiene legitimación pasiva. Esa es la legitimación ordinaria. ¿Qué es la legitimación ordinaria? Bueno, se parte de la base de que quien demanda es titular. Alega ser titular por lo menos. En cambio, en la legitimación extraordinaria, la legitimación extraordinaria se da cuando la ley le permite a alguien reclamar en proceso como propio un derecho ajeno. Pero son supuestos excepcionales.
¿verdad? Establecidos expresamente por ley. Esa es la legitimación extraordinaria. Solo cuando la ley lo establece. Vamos a ver el supuesto de sustitución procesal. Sustitución procesal. Un supuesto de legitimación extraordinaria. Un supuesto en la sustitución procesal en que una persona que no es titular de un derecho reclama en nombre propio, en un proceso en nombre propio, un derecho que es ajeno. ¿Cuál fue el que me dijo? ¿El poseedor qué? La llamada al poseedor inmediato. Sí, pero yo creo que bueno, no sé, creo que ahí no contaría porque realmente no le está reclamando en nombre propio, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo se hace esa duda? El que se presenta al proceso como poseedor inmediato, Abigail, Ajá. y asume ser parte, está reclamando en nombre propio un derecho ajeno. No, bueno, no, No, creo, no, no. tenga confianza, está bien ubicada. Ok. Está reclamando, se persona como parte, está haciendo valer en el proceso un derecho que es propio, porque se llega a convertir en parte, el poseedor inmediato, Ok. ¿verdad? Ok, voy a darles ejemplos de sustitución procesal. Les voy a citar unos artículos para que los busquen. 715 del Código Civil. 716 del Código Civil. 344 del Código Civil. Y para que nos quede claro, les voy a contar el cuento de la sustitución procesal. Dice el Código Civil que, no, mejor les voy a contar el cuento. Resulta que Abigail me debe a mí 100 millones de colones. Y Abigail, bueno, no ha tenido plata para pagarme. Pero resulta que se le muere un amigo a Abigail que le deja una herencia multimillonaria que le alcanza para pagarme a mí y le sobra para el resto de su vida. Abigail, ¿verdad? Como que no le gusta mucho pagar, se tramita el proceso sucesorio y Abigail no quiere ir a aceptar la herencia. ¿Por qué no quiere ir a aceptar la herencia? Porque si la acepta y esa herencia entra en su patrimonio, yo le voy a cobrar los 100 millones de colones que me debe. El Código Civil me permite a mí, que soy el acreedor de Abigail, apersonarme al proceso sucesorio, a reclamar, incluso podría hasta hacer una demanda para reclamar la herencia de Abigail, para que esos bienes entren en el patrimonio de Abigail y yo poder cobrarle la obligación que tiene conmigo. O sea, la ley me permite reclamar en nombre propio, demandar el derecho que es ajeno, que es de Abigail, para que eso entre en su patrimonio. Eso es el supuesto de
sustitución procesal. Y hay otro supuesto, el del 344 del Código Civil, según el cual un propietario puede, un usufructuario, que es quien por ley, bueno, porque vamos a ver, voy a explicar esto mejor. La propiedad se divide, vamos a ver, la propiedad se compone de dos derechos. El derecho a la nuda propiedad y el derecho al usufructo. Yo puedo ser el dueño de la nuda propiedad, pero el usufructo lo tiene mi abuelito. ¿Qué significa? Que mi abuelito puede utilizar el bien hasta que se muera. Y yo, a pesar de que yo soy utilizarlo, alquilarlo, o sea, disfrutarlo con exclusión de mi persona, hasta que muera, y mientras tanto yo sigo siendo el propietario de la finca, pero él es el dueño del uso de los frutos, como dice la doctrina civilista. Bueno, el 344 del Código Civil le permite al usufructuario usar todos los medios que le competen al propietario para hacer valer sus derechos. O sea, que el usufructuario podría demandar en nombre propio un derecho que es mío, un derecho del propietario. Esa es la sustitución procesal, y vean que es un caso muy concreto de legitimación extraordinaria. Cuando la ley le permite a alguien que no es titular de un derecho hacer valer ese derecho. Profesor, perdone, cuando uno habla digamos, cuando hay intervención excluyente, ¿yo podría estar ante esta figura de sustitución procesal? El interventor excluyente está reclamando en el proceso un derecho ajeno. Se supone que está reclamando su derecho sobre el derecho que los otros están reclamando como propios. Bueno, pregunta. Sí. ¿El interventor excluyente está reclamando un derecho ajeno? No, es su derecho. Bueno, ya se respondió usted. Sí, está bien. Vamos. Sí. Sucesión procesal. La sucesión procesal es muy sencilla. Si se está tramitando un proceso y una de las partes muere, la muerte de esa persona provoca lo que la doctrina procesal llama un estado de crisis del proceso. ¿Por qué un estado de crisis del proceso? Porque el proceso no puede continuar hasta que al proceso comparezca alguien que represente a la persona fallecida. ¿Qué se hace cuando muere una de las partes? Bueno, lo que se hace es que los herederos tienen que ir a abrir un proceso sucesorio, lo que se conoce como una mortual, y allá en aquel proceso sucesorio tiene que nombrar a un albacea. El albacea es el representante de esa figura que se llama sucesorio. El sucesorio se convierte en una especie, no es una persona jurídica, pero es un ente que es representado por el albacea. Recuerden que cuando hay un sucesorio, se crea un patrimonio ahí, que hay casas en alquiler, hay deudas que pagar, hay obligaciones que cumplir por parte del fallecido, que eso lo asume el albacea. Entonces, cuando una parte muere, inmediatamente hay que abrir el sucesorio, lo abren los herederos, lógicamente, hasta lo puede abrir
hasta lo puede abrir la otra parte, abre el sucesorio para que se nombre un albacea, para que dotar de representación a la parte fallecida. Si una parte se ausenta, ya hablamos, ya dejémoslo del fallecido. Si una parte se ausenta o se inhabilita, el proceso continúa con el representante, ¿verdad? Si es que tiene representante. Si una persona se ausenta o se inhabilita y no tiene representante, el tribunal le va a nombrar un representante dentro del proceso. ¿Cómo se nombra ese representante? Se nombra un abogado de la lista de abogados que tiene el Poder Judicial y es una especie de curador procesal, y ese es el que va a representar a la persona que se ausentó o se inhabilitó. Las sociedades son personas jurídicas. Bueno, primero, son personas, las sociedades. Y son personas jurídicas. Las personas jurídicas están supeditadas a morir, igual que las personas físicas. Solo que cuando una persona jurídica, la muerte de una persona jurídica se llama disolución. Y cuando se disuelve una persona jurídica, hay que nombrar un liquidador, que va a ser el representante de la persona jurídica después de su disolución. Vean que en personas físicas, el representante se llama albacea, y en las personas jurídicas se llama liquidador. Cuando se funcionan dos sociedades o se transforman, el proceso debe continuar con el nuevo representante. Y cuando se trata de personas sometidas a concurso, ¿verdad? Aquí ya hay que entender que se refiere a concurso o quiebra, cualquiera de los dos, el proceso continuará con quien asuma la representación del concursario. Vean que todos estos son supuestos de sucesión procesal. Por alguna razón, la parte no puede continuar defendiéndose en el proceso, y para evitar una violación al debido proceso, valga la redundancia, el legislador establece la forma de sucesión procesal. Porque lo otro sería no nombrarle a nadie a la persona que falleció, entonces el proceso se tramitaría sin nadie que lo defienda. O no nombrarle a nadie a la persona jurídica que se disuelve, lo que implicaría una violación del proceso, porque a partir del momento en que se da eso, la persona quedaría en una absoluta indefensión. Seguimos. Otro supuesto de sucesión procesal. Dice, la enajenación de la cosa o del derecho litigioso a título particular por acto entre vivos permite al adquirente o cesionario suceder al enajenante o cedente. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que si a mí me están demandando por reclamándome una finca y yo se la vendo a Valerie, como yo le vendí la finca, tiene la posibilidad de pedirle al tribunal que me quiten a mí y se queda ella con el conflicto defendiendo la finca que yo le vendí. Por eso dice, la enajenación, la venta, la donación de la cosa o del derecho litigioso a título particular por acto entre vivos permite al adquirente o cesionario
suceder a la enajenante o cedente. Vean que cuando habla de enajenante se refiere a bienes materiales y cedente generalmente se refiere a derechos, ¿verdad? Porque los derechos se ceden. Los bienes se enajenan, los bienes materiales se enajenan o se venden. Ok. Pero esta sucesión procesal por parte del comprador en relación con el vendedor no es así de fácil, ¿verdad? Porque hay que pedirle al tribunal que apruebe la sucesión procesal. Pedirle al tribunal, Valerie tiene que pedirle al tribunal, señores del tribunal, permitan que yo suceda a Jorge que me vendió la finca. El tribunal decide que la admite, la sucesión procesal. Pero si la parte contraria recurre la resolución que la admite y se acepta la oposición, habría que ver por qué motivo la parte contraria se opondría a que Valerie sea su contraparte a partir de ahora y no yo. Dice, si la parte contraria recurre la resolución que la admite y el tribunal acepta la oposición, Valerie se puede intervenir en el proceso como tercero adhesiva o, si quiere, puede convertirse en parte litis consorte conmigo. O sea, ya Valerie se podría presentar y decir, bueno, yo quiero ser parte en este proceso conjuntamente con Jorge, porque yo soy el comprador del bien. ¿Verdad? Y en todo caso, el transmitente, en este caso yo, continuaría como parte para todos los efectos procesales que beneficien a la parte contraria. O sea, que mi responsabilidad no se excluye totalmente a pesar de que, mi responsabilidad subsiste porque el tribunal, en virtud de la oposición de la otra parte, no permitió que yo saliera. ¿Me expliqué? ¿Estamos, jóvenes? Profe, no me quedó claro la última parte, que es donde dice que continuará como parte para todos los efectos procesales que beneficien a la contraria. Sí, Valerie me compró la finca a mí. Yo se la vendí. Valerie le pidió al tribunal que quería sucederme a mí. O sea, que yo saliera y ella quedarse con el proceso. La parte contraria se opuso. El tribunal admitió la oposición y dijo, no, Jorge no sale de este proceso. No salgo. Quedo ahí. Valerie pide ser litisconsorte. Quiere quedarse como parte conjuntamente conmigo. Digamos que somos demandados, entonces ella se va a poner ahí como demandada conmigo, conjuntamente conmigo. Bueno, aunque Valerie sea la que está asumiendo ahora como compradora, yo no dejo de tener responsabilidad. Sigo como parte para todos los efectos procesales que beneficien a la parte contraria. Puede ser incluso hasta que a mí me condenen a pagar costas. Ok, creo que ya entendí, gracias. ¿Solo lo cree? No, o sea, sí, ya entendí. O sea, aunque Valerie quiera sacarme y no lo haya logrado, yo sigo siendo responsable a pesar de haber vendido el bien. Sigo respondiendo frente a la parte contraria. Okay. Profe, ¿y la sentencia iría dirigida hacia los dos? Muy probablemente. Habría que ver. Puede ser que la sucesión procesal, digamos, si el derecho que se está reclamando está referido únicamente a la finca, aun cuando la sentencia me mencione a mí, la única afectada va a ser Valerie.
porque porque ella fue la que compró, sabiendo que existía un pleito, ¿ah? Profe, Tan sabía que había un pleito por esa finca que vea que se metió hasta solicitar la sucesión procesal. Sí, esa parte que dice que benefician a la contraria, o sea, usted seguiría siendo parte, pero para todos los efectos, ¿no? Es que para tal todos los vez, efectos. y entonces, ¿a qué se refiere para los efectos procesales que benefician a la contraria? Por ejemplo, digamos que a la parte contraria le interesa llamarme a mí a declarar. Acuérdense que el que está inicialmente en el problema soy yo. Lo que pasa es que yo le vendí a Valerie, estando en vigencia el proceso. Pues puede ser que quiera que yo declare como parte. Pues puede utilizarme, llamarme a declarar como parte para que aclare lo que tenga que aclarar. Un efecto procesal es que me llame a mí como parte a declarar. O sea, Ok, lo que el código quiere evitar es que alguien que venda una finca simplemente la venda, se salga del pleito y se vaya muy campante, ¿verdad? Porque sería un medio para evadir responsabilidades. okay. Vender el Sí, bien, vendo el bien, salgo y me voy tranquilamente. Y le dejo el pleito a alguien que posiblemente no le sea del todo útil a la parte contraria. Puede ser una buena estrategia, pero el código no permite que eso sea así a la línea. ok, ¿Estamos? sí, profe. ¿Están entendiendo esto? Porque en el examen esto entra, lo más seguro. profe, a mí me queda nada más la duda. La única forma en que no se acepte este tipo de sucesión es que la parte contraria diga que ella no lo acepta. El mismo tribunal no puede decir, no, no lo dejamos irse o algo así. Solo si la parte contraria diga que no lo acepta. Ok, gracias. Yo, lógico, y bueno, la pregunta es muy útil. Vea, el hecho, si la parte contraria dice que no lo acepta, no puede salir, ¿verdad? Porque se daría lo que les acabo de decir. Esa puede ser una buena estrategia. Estoy viendo feo el asunto, lo voy a perder, no solamente voy a tener que responder con el bien que me van a quitar, sino con algo más. Y entonces encuentro muy cómodo venderle a alguien que pida la sucesión procesal, me salgo y me voy y adiós. Eso no quiere el legislador. ¿Me explico? Espero que les haya quedado claro. Sí, profe, gracias. Profe, yo Sí. tengo una dos al respecto sobre eso. Y es el sujeto que vende, por ejemplo, en el caso de la propiedad, ya no siendo propietario de ese finca o casa o bueno, lo que sea, que se esté, o sea, ¿por qué debe seguir encadenado a un proceso que ya no le corresponde a él sobre la propiedad? Porque los procesos casi siempre los procesos casi siempre no solamente se hacen por una finca, ¿verdad? Se reclaman mejoras, se reclaman daños, se reclaman perjuicios. Y yo perfectamente le estaría pasando a Valerie para que Valerie pierda la finca. Con suerte ni nos importa ni a ella ni a mí. Pero sé que si hay que reclamar, que si la condenan a pagar daños y perjuicios, Valerie no tiene ni un 5 para pagar. Y como ya yo me fui, adiós. Ok, profe, gracias. ¿Te quedó claro, Ricardo? Sí, profe. Sí. Bueno, qué dicha. Vean que el tema del litigio tiene un montón como de, como de cuestiones de pensar mal, ¿verdad? Porque en los litigios se plantean
esas estrategias que una persona que domine puede poner en una situación muy difícil a una persona que no domine, digamos, el sistema procesal, que no domine ciertas cosas. Vean cómo la sucesión procesal puede ser un mecanismo para salir huyendo de un proceso y dejar a la parte contraria prácticamente sin muchas posibilidades de recuperar lo debido, lo que sea. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver otro tema. Vamos a ver pluralidad. Vamos a comenzar a ver, porque este es un tema, aparte de bonito, un tema que posiblemente lo terminemos de ver hasta la próxima clase. Vamos a ver el tema de pluralidad de partes y de pluralidad de personas. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuántas partes hay en un proceso? 2. ¿Quién dijo 2? Yo, Karina. Karina, siempre hay 2. ¿Partes? Sí. Siempre. Mm, En un proceso civil. Bueno, me parece que sí. Y los demás van a dejar sola a Karina. Profe, yo entiendo que por ejemplo, con los intervinientes, que aquel día yo le hice a usted una pregunta y me dijo que es como un banco de 3 patas. O sea, que sí puede haber una tercera parte. Por ejemplo, con el interviniente excluyente. Ajá, ok. ¿Solamente con ese interviniente? No, profesor. ¿No? Creo que, perdón, que está hablando la compañera. Tranquila, adelante. Bueno, no, que eso que está puesto ahí en la filmina, el litisconsorcio, es una forma de llamar a otra persona también a hacer parte. No, pero oiga lo que le estoy preguntando. En un proceso ya, Sofía, si no me equivoco, dijo que en un proceso pueden haber 3 partes. La parte actora, la parte demandada y el interventor excluyente que se convirtió en parte porque le admitieron la intervención. 3. Pregunta. ¿En cualquiera de los otros intervinientes es parte? Digamos, si hay un interviniente adhesivo, pues el interviniente adhesivo es parte. Ya estamos hablando de 4 patas del banco. ¿El interviniente adhesivo es parte? Profe, yo había entendido que sí, que se convierte en parte si el tribunal lo admite. ¿El interviniente adhesivo? No, él no. No, perdón, el excluyente, no, perdón, no había puesto atención en lo que estaba preguntando. No, el interviniente, la intervención adhesiva no es parte porque lo que hace es coadyuvar a la victoria de una de las partes, pero no alega, digamos, como derecho alguno. Eso es, Es no alega correcto. Quien no se va a ver afectado directamente por la sentencia no es parte. El interventor excluyente, ¿por qué es parte? Porque está alegando un derecho, por ejemplo, en el caso que habíamos puesto de la finca, decir de que la finca es mía. El interventor excluyente es parte porque la sentencia lo va a afectar directamente. La parte actora es parte porque la sentencia lo va a afectar directamente. La parte demandada es parte porque la sentencia lo va a afectar directamente. El interventor adhesivo no es parte porque la sentencia no lo va a afectar directamente. El poseedor mediato no es parte
porque la sentencia no lo va a afectar. Salvo que acepte ser parte, que asuma la condición de parte en lugar de la parte original, pero ese solamente es un supuesto eventual, que lo que viene a hacer es a convertirse en parte demandada, pero el interventor, el poseedor inmediato no es parte. Una cosa es ser parte y otra cosa es interviniente. Y el único interviniente que se puede convertir en parte en caso de que le admitan la intervención es el interventor excluyente. Profe, Estamos repasando, ya estamos entrando en materia, sí. en el caso de los otros, bueno, de los otros que intervienen sería pluralidad de personas. Bueno, vamos a ver este tema. Ya vimos que en un proceso siempre hay pluralidad de partes. Mínimo 2. Y puede que 3. Eso nos permite decir que en todo proceso hay pluralidad de partes. Y también en todo proceso hay pluralidad de personas. Porque siempre habrá 2 personas por lo menos. Persona física actora, persona física demandada. Persona física, persona jurídica actora, persona jurídica demandada. O como sea. Se entiende, de acuerdo con la doctrina, que hay litis consorcio cuando una de las partes está constituida por varias personas. Entonces, hay litis consorcio cuando la parte actora está integrada por 2 o más personas. Hay litis consorcio cuando la parte demandada está integrada por 2 o más personas. Cuando la que está integrada... Profe, Sí. es que, bueno, yo tenía entendido que, que en los procesos no... Entonces, no sé si, bueno, si eso es así o es que hay algún otro detalle. ¿Quién es Ricardo? No, profe, Manuel. Manuel, ¿qué fue lo que preguntó? Es que no se le oyó porque se le estaba como cortado. Que yo tenía entendido que en los procesos no contenciosos puede haber solo una parte, pero no sé si siempre es así o es que hay algún detalle que no sé. Sí, en los procesos no contenciosos puede haber solo una parte. Es cierto. Es cierto. Pero bueno, los procesos, siempre hay excepciones. Los procesos no contenciosos son muy especiales, que los vamos a ver después, en Procesal Civil 2. Seguimos. Cuando la parte actora está constituida por varias personas, decimos que el litisconsorcio es activo. Cuando la parte actora está constituida cuando la parte demandada está constituida por varias personas, decimos que el litisconsorcio es pasivo. Hay supuestos... Profe, Sí. perdón, ¿puede repetir lo que acaba de decir? Sí, que cuando la parte actora está constituida por varias personas, es litisconsorcio activo. Cuando la parte demandada está constituida por varias personas, es lo que la doctrina conoce como litisconsorcio pasivo. Gracias. Estas son clasificaciones de litisconsorcio, ¿verdad? Activo, pasivo. Hay supuestos en que el litisconsorcio es necesario.
Ya lo vamos a ver. Y hay supuestos en que el litisconsorcio es facultativo. Necesario. Es obligatorio que haya litisconsorcio, sea en la parte actora o en la parte demandada. Facultativo. La parte actora, por comodidad, porque quiere, podrían demandar varios juntos, o la parte actora, por alguna circunstancia especial, porque quiere demandar a varias personas. Es facultativo, no es necesario. Dice el artículo 22.1 que el litisconsorcio es necesario por disposición de la ley. O sea, que en los supuestos en que la ley exija que demanden varias personas o que varias personas sean demandadas, estamos hablando de litisconsorcio necesario por disposición de la ley. Pero también puede haber litisconsorcio necesario por la naturaleza de la relación jurídico material. La relación jurídica material. Vean. Que el litisconsorcio sea necesario por disposición de la ley no es nada complicado, ¿verdad? Hay un artículo que dice que en determinadas circunstancias tienen que demandar varias personas, o hay un artículo en la ley que dice que en determinadas circunstancias varias personas tienen que ser demandadas. Ahí no hay problema, la ley lo dice. Pero lo que puede dar problemas de entendimiento es a qué se refiere el código cuando dice que hay litisconsorcio necesario por la naturaleza de la relación jurídica material. ¿Qué significa esto de la naturaleza de la relación jurídica material? ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la relación jurídica material? Hay autores que no hablan de relación jurídica material, sino de situación jurídica material. Hay procesalistas que hablan de situación jurídica material. Diciendo, bueno, hay relación jurídica cuando hay un contrato, pero un accidente de tránsito no es eso no es una relación jurídica, eso es una situación jurídica. ¿No? Pero al final de cuentas, la relación jurídica material se da por una situación, por una circunstancia de hecho que puede ser un contrato incluso. Se entiende que hay relaciones jurídicas materiales que exigen, que requieren que el litisconsorcio que haya litisconsorcio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. En clase yo pongo otros ejemplos, pero no tenemos la pizarra y entonces aquí yo tengo que poner ejemplos que sean sencillos. Resulta que Pedro es casado con María. Y Pedro y María están en problemas conyugales. Entonces viene Pedro y le dice a su hermano
Juan que le va a traspasar una finca que tiene Pedro a Juan, se la va a vender, van a hacer que se vende, para que cuando se venga el divorcio con María, María no tenga derecho a reclamar absolutamente nada. Casos de la vida real de todos los días. Se produce la venta, comienza el problema del divorcio y María se da cuenta que no tiene nada que reclamar como gananciales porque Pedro le vendió la finca al hermano. No hay ninguna ley que diga que en ese caso sea necesario. No. Bueno, sí, no hay ninguna ley que diga que en ese caso, en caso de que María demande, tenga que demandar a Pedro y a Juan. Pero la naturaleza de la relación jurídica material, tomando en cuenta que en el negocio simulado están Pedro y Juan, es claro que para demandar, María tenga que demandar a Pedro y a Juan. ¿Y por qué tiene que demandarlos a los dos? Porque la relación jurídica material lo exige. Y para entender esto, hay que tener claro que el litis consorcio necesario tiene una importante finalidad. La finalidad del litis consorcio necesario es que la sentencia que se dicte sea útil. Si María demanda solo a Juan, que es su cónyuge hasta el momento, y no demanda solo a Pedro y no demanda a Juan, si dictan sentencia solo contra Pedro, esa sentencia sería inútil porque esa sentencia sería inoponible a Juan porque Juan no ha sido vencido en juicio y la sentencia no se podría ejecutar contra él. La sentencia sería inútil. Hay doctrina, hay jurisprudencia costarricense que dice que el litisconsorcio necesario tiene como finalidad evitar indefensión. Falso. Bueno, en mi criterio, esa premisa es equivocada. No se puede causar indefensión a Juan, por ejemplo, si él nunca participó en el proceso. ¿Qué indefensión se le va a causar? Nunca lo demandaron, nada. ¿Cuál es el efecto de no haber integrado la litis? De no haber completado el litisconsorcio necesario. Que la sentencia no será ejecutable. La sentencia será inútil. Porque esa sentencia es inoponible frente a Juan. Falso que el litisconsorcio necesario tenga como finalidad evitar indefensión. El litisconsorcio tiene una sola finalidad, que la sentencia sea útil. Y si partimos de esa base, entender el litisconsorcio es muy sencillo y aplicarlo en la práctica cuando vengan los balazos también es más sencillo. ¿Estamos? Profe,
Sí. En ese caso, María y Pedro, ¿no importaría que Pedro se lo haya vendido a otra persona que no sea el hermano? No importa. Normalmente se hace, ¿verdad? No vendérselo a un hermano para evitar una que se alegue que hay simulación, ¿verdad? Vendérselo al hermano es como muy, ¿verdad? Muy evidente. A veces se hace vendérselo a otra persona, ¿no? Alguien de confianza que no se vaya a quedar con la finca después. ¿Estamos? ¿Estamos claros con el litisconsorcio necesario? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vamos a ver el litisconsorcio facultativo. El litisconsorcio facultativo es facultativo. Dependiendo de las circunstancias, a mí como demandante me puede convenir demandar a 2 personas, o demandar a 3, o demandar a 4. Y puede ser que sea conveniente que en un proceso demandemos entre varios. Es una cuestión, como quien dice, de gusto. No es necesario. Varias personas resultamos dañadas por los trabajos de movimiento de tierra que hizo un vecino. Todos resultamos afectados y puede ser que queramos demandar. Demandamos 3 vecinos afectados, fuimos 4 los afectados. 3 vecinos nos pusimos de acuerdo y demandamos los 3, pero hay un vecino que es incómodo y por más que le hicimos ver que era conveniente que demandáramos juntos, dijo, no, yo demando solo. A mí no me gusta andar ahí molotes. Puede ser también, ya desde la parte pasiva, que a mí 4 personas me deban una cantidad de dinero, son fiadores, y yo decida que voy a demandar solo a uno, porque es el único que tiene plata, los otros son unos limpios, o puede ser que yo decida demandar a los 4, por aquello de que algún día lleguen a tener algún dinero y me puedan pagar la deuda. Facultativo, por gusto. Pero el gusto no es absoluto. Es necesario para poder que se dé el litisconsorcio facultativo que las pretensiones sean conexas por causa, o sea, por el mismo motivo y por objeto. Mismo motivo, mismo fin. No se trata de que yo quiera hacer un molote de gente demandando a un montón de gente que no, entre los cuales no hay ninguna relación con la causa y con el objeto del proceso. Pero sigue siendo facultativo. Listo. ¿Dudas? Profe, yo tengo una. En la... ¿Qué me va a preguntar? Ya yo sé exactamente qué me va a preguntar. Pregunte. Que en cuál ley, si es que es solo una o en cuáles, se puede ver cuándo es que se exige que haya un litisconsorcio necesario. No conozco ninguna norma que diga que diga expresamente que hay litisconsorcio necesario. Profesor, Ajá, un momentito.
se ha desprendido en algunas se ha tenido, por ejemplo, en tema de la ley de condominio, ley de propiedad en condominio, hay ahí algunas normas que podrían dar base para entender que hay litis consorcio por disposición de la ley cuando le exige a los condóminos demandar conjuntamente. Pero los casos que podrían darse son como discutibles, ¿verdad? Yo sabía que eso me iba a preguntar, por eso le puse la filmina. Sí, ¿alguien más iba a preguntar algo? Sí, profesor, es que a mí me parece muy importante, digamos, tenerlo claro. Yo sé que causa tiene que ver con motivo y objeto tiene que ver con fin. No, Pero tiene que ver no. Tiene que ver no. Es. La causa es el motivo y el objeto es el fin del proceso. Entonces, por ejemplo, bueno, usted me podría poner un ejemplo, digamos, en una pretensión, digamos, un ejemplo para yo ver cómo es causa y cuál es objeto. Ya se lo puse. El caso de los vecinos, que todos, un movimiento de tierra que hizo el vecino afectó a 4 vecinos. Ah, en la clase pasada. No, en la clase de hoy. Yo no hablé del caso de los vecinos que quieren que un vecino hizo un movimiento de tierra y afectó a 4 vecinos y 3 quisieron demandar conjuntamente y otro no. Sí, sí, usted dijo eso ahora, pero entonces ahí, ¿cuál es la causa? No sé, Digamos, dígame usted, ¿cuál es la causa? la afectación. La afectación por el movimiento de la tierra. ¿Sí? ¿Y cuál es el objeto? La pretensión. No, pero dígamelo así, sencillo. ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué demandarían los vecinos pues, como consecuencia del movimiento de tierra? ¿Para qué efecto demandarían? Ah, para pedirle una indemnización o algo así, no. Bueno, sí, está bien. Ese es el ejemplo, ahí está el ejemplo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto. Para la próxima clase vamos a ver pretensión. Se los digo para que comiencen a leer desde hoy. Bueno, jóvenes. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Nos Gracias, vemos el profe. próximo Buenas lunes, si noches. Dios quiere. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno, Buenas Profe, una noches. consulta antes de irnos. Sí. El lunes sí tenemos clase. El lunes es feriado, no tenemos clase. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Nos vemos el miércoles, entonces, me había olvidado. Buenas noches, profe, gracias. Mucho gusto. Aprovechen para que estudien. Ok, profe, Gracias, profe. Si Sí, profe, buenas noches. Si puedo, les mando unos casitos para que aprovechen el tiempo. Perfecto, profe. Bueno, Gracias. bueno. Ok, profe, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego.